Bueno, hoy vamos a explicar la crisis de fin de siglo, aunque en vuestros apuntes viene el modernismo hasta las vanguardias, querría detenerme un poco en lo que viene siendo el modernismo. Lo vamos a llamar crisis de fin de siglo porque hasta ahora se ha tendido a diferenciar entre generación del 98 y modernismo, cuando en realidad las dos son lo mismo, quiero decir, son diferentes respuestas ante un mismo panorama. De hecho, como veremos, como hemos estudiado en clase, un mismo autor se mueve o fluctúa entre las dos formas de enfrentarse a esa crisis de fin de siglo. ¿Qué ocurre con la crisis fin de siglo? ¿Por qué esta crisis? Vamos a hablar un poquito del contexto. Perdonad la letra, pero no tengo el pen para escribir. En el contexto que tenemos en España concretamente, bueno, sabemos que es la crisis de fin del siglo XIX, estamos a finales del siglo XIX, principios del XX. ¿Qué ocurre con este contexto? Bueno, pues el contexto que tenemos en España es una situación política estancada, como habréis estudiado en historia o estáis empezando a estudiar en historia. Estamos en la época de la Restauración, en la que el voto no sirve para mucho porque hay como, digamos, una fluctuación, un relevo entre el Partido Conservador y el Partido Liberal cada cierto tiempo, ¿no? Con lo cual, digamos que el voto o la opinión de la gente no contaba demasiado, resumiendo. Además de esto, se produce, como digo, el desastre del 98. Ya hablamos de él un poquito en clase. El desastre del 98 consiste en la pérdida de las últimas colonias españolas de aquel antiguo imperio, ¿no? La pérdida de Cuba y Filipinas. Como expliqué en clase, es una pérdida, no es porque importase que se perdieran esas colonias como fuente de ingresos ni nada por el estilo, por lo menos eso no es lo que preocupa a los escritores de los que vamos a hablar, sino que ya la imagen de España es de decadencia, ¿no? El mundo ha cambiado, esta es una de las principales razones de esta crisis. Y se presenta la modernidad, de ahí que llamemos a esta época el modernismo. En esta época, pues, como digo, ya ese navío español o ese mundo tal y como se entendía antes ha cambiado y este es un claro ejemplo. Bueno, España pierde una guerra contra Estados Unidos, que como expliqué en clase, ocurre un poco por el hundimiento de un submarino estadounidense, que se dice que fueron ellos mismos los que lo provocaron para así poder entrar en guerra con España, que sabían casi de antemano que podían ganar, ¿no? Bueno, pues esto ocurre, y lo veremos en el árbol de la ciencia, en un ambiente pues de decadencia, de pesimismo, por la pérdida de esa importancia de España. Además de esto, pues eso unido al panorama político que había, pues surge un malestar y hay un cierto grupo de escritores que se preocupan por esta situación. Bueno, se reúnen en tertulias y de esta forma pues comienzan a manifestarse contra este sistema de la Restauración, contra la poca responsabilidad que tiene la clase media, están en decadencia y eso hace que un Estado se debilite, ¿no? La novedad de esta época es que estos escritores, este grupo de escritores, consigue transformar los temas
los temas, digamos, antiguos de preocupación por España y del fin de siglo en una maravillosa literatura. De hecho, se le ha dicho que es la edad de plata, ¿no?, de la literatura. Porque, como sabéis, tenemos los siglos de oro y posteriormente el grupo del 27. Bueno, estos escritores, ¿quién son? Vamos a hablar de ellos más adelante y vamos a destacar lo más importante, aunque seguramente nos dejaremos a muchos fuera, pero bueno, por resumir un poco y porque esos son los que no entran en el examen. Bueno, como digo, unos temas, digamos, tan poco atractivos como los que acabo de decir, ¿no? La preocupación por España, la preocupación por España y por la crisis consiguen que se haga una literatura nueva y de mucha calidad. Es como si ahora, pues, y además que tenga cierto éxito, es decir, que llegue al público. Es como si ahora, pues, las canciones de reggaetón tuvieran una letra profunda, ¿no? Y de esta manera consiguen, de alguna manera, que el pueblo se interese por estos problemas. En cuanto al problema de la modernidad, cabe hablar de la influencia de Nietzsche. Como he dicho, el mundo ha cambiado, el mundo no es como lo conocían o como los escritores. La modernidad supone el puro utilitarismo. ¿Qué quiere decir? Que antes en la Edad Media no había utilitarismo, que no había en el siglo XVII o XVIII, sí, pero por así decirlo, no voy a decir que la vida era más fácil porque no lo era, pero no había tantos interrogantes, no estaba la sociedad tan globalizada como empezó a estarlo en la modernidad y por tanto el poeta, por así decirlo, el escritor tiene su espacio, tiene un sentido, no que no lo tenga después, que por supuesto lo va a tener, pero no encuentra su espacio, porque en la modernidad, ¿qué ocurre? Pues que todo se ha basado en la sociedad burguesa, que gracias a ella se produjeron muchos cambios, pero todo se convierte en capital, en todo tiene que ser un producto y para ello podríamos ver o intentaremos ver en clase la película de Tiempos Modernos de Charles Chaplin, donde se ve cómo ni siquiera el trabajo, y ahí consiste el cambio de la sociedad, ni siquiera el trabajo consiste en la finalización de un producto, sino que se forma parte de una cadena para realizar ese producto, ¿no? El auge de las fábricas, de la producción a gran escala, en fin, eso hace que todo se convierta en útil. Hemos vivido también una época, y seguramente esta época, como dije, os recuerde a la que vivimos, porque casi nada cambia, en la que todo lo que vale tiene que ser útil. ¿Qué es lo que es útil? Bueno, pues habría que plantearse esa pregunta, ¿no? En este caso lo que es útil es lo que sirve para lucrarse. En ese ambiente, como he dicho, podríamos nombrar a Nietzsche como una de las influencias que tienen estos autores. Como he dicho, podríamos nombrar a Nietzsche perdón por el nombre,
perdón, que me he equivocado en el nombre, en la escritura del nombre. Vale, en Nietzsche, que habla de la muerte de Dios. Esto que suena así muy fuerte, no se refiere, por supuesto, a que Dios haya muerto, como puede morir un ser humano, sino al hecho, como estoy hablando, de que el ser humano ya no es capaz de creer en un orden cósmico, en algo que que de algún modo lo maneje, ¿no? Y hay que buscar un nuevo modelo de moral, porque parece que al abandonar de alguna manera la doctrina cristiana, se abandona también su moral, lo cual no debería de ser así, ¿no? Se supone que esos presupuestos deberían, la moral, el comportamiento social deberían mantenerse a pesar de que no existiese Dios, ¿no? En este caso. Bueno, pues esto de esa pérdida de moralidad y de esa descreencia, de esa falta de algo en lo que creer, conduce al nihilismo. Este concepto será muy importante, pero lo desarrollaremos en el vídeo en el que hablemos de la narrativa, porque se ve muy claro, sobre todo en la narrativa de Pío Baroja, por ejemplo, ahora cuando leamos El árbol de la ciencia. Y este concepto va a ser muy importante. Bueno, el nihilismo significa nihil, la nada, ese espacio vacío que hay que ampliar, o sea, hay que buscar una nueva moral, un nuevo concepto para un nuevo modelo a seguir, ¿no? Esto influye inevitablemente en los escritores de los que estamos hablando, en los escritores modernistas. Tanto los que cuando digo escritores modernistas, me refiero tanto a los que se han considerado modernistas, como Rubén Darío, en España quizá el más puro representante de ese primer modernismo sería Manuel Machado, como los que se han adscrito al concepto de generación del 98, que ahora hablaremos de cada uno de ellos. Bueno, pues como decía, este ambiente se crea, este ambiente de estos escritores se desarrolla también en torno a una institución que debemos nombrar, que es la Institución Libre de Enseñanza, que fundada por Giner de los Ríos, que seguramente os suene el nombre porque hay muchos colegios que llevan su nombre, como debe ser, pero ellos creen en la Institución Libre de Enseñanza, cree que este objetivo de crear un nuevo modelo, que este objetivo de hacer que España salga adelante pasa o debe pasar inevitablemente por la educación del pueblo. Sin la educación del pueblo no puede conseguirse ese objetivo, ¿no? Y en esta Institución Libre de Enseñanza, muchos reflejarán esa idea, como por ejemplo Antonio Machado en su obra Juan de Mairena, y esto es lo que se proponen de alguna manera los escritores de esta época, tanto, como he dicho, los que por no digo por error, los que clásicamente se han asociado al modernismo, y los que se han asociado a la generación del 98. Aunque en los de la generación del 98 se supone que está más clara esta intención, también lo está en esa tendencia escapista, en esa búsqueda de la belleza, el hecho de querer educar o reeducar a ese pueblo que necesita ser consciente de lo que está ocurriendo, ¿no?
De esta manera, al tener esto como objetivo, esta educación del pueblo, la búsqueda de esa identidad de España se convierte en el tema principal de algunos escritores, como veremos, ¿no? Pues porque no todos los escritores tienen eso como objetivo en un principio, porque se dejan llevar por ese ambiente pesimista del que hemos hablado al principio. Así, ante este panorama se crean o se reacciona de dos maneras diversas, que es lo que hace que en los libros no aparezca Generación del 98 por un lado y Modernistas por otro, pero yo por eso he querido adoptar, como otros autores proponen, el título o el concepto de crisis de fin de siglo, porque son dos reacciones ante un mismo panorama, como he explicado al principio. Entonces vamos a hablar de las dos reacciones. De acuerdo. Por un lado tenemos un poco lo que hablé en clase, como esa actitud escapista, vamos a poner en azul, haciendo homenaje a la obra de Rubén Darío, que influyó bastante, fue la principal influencia de esta corriente en España. Vale, la actitud escapista sería lo que llamaríamos el modernismo, pero como he dicho, lo digo porque sé que en muchos apuntes que poseéis se les llama así. La actitud escapista consiste en que se reacciona ante el utilitarismo. Igual pasa con los escritores del 98, pero ¿qué ocurre en la mente de estos escritores? Bueno, como había explicado, el utilitarismo produce que muchos escritores no encuentren su sitio, porque como explica uno de nuestros grandes autores, Gabriel Celaya, nada hay más reacio a convertirse en producto como la poesía. Entonces, los autores se debaten entre venderse al público en el sentido de escribir una literatura sencilla, cómoda, que no luche contra o que no intente educar a ese público y abrirle los ojos ante lo que ocurre, o obviar los gustos del público burgués del momento y escribir una obra que de alguna manera los condena al fracaso, ¿no? Entonces en este ambiente el escritor comienza a alejarse de la sociedad, y ahí se produce lo que llamamos el decadentismo. Bueno, pues el decadentismo no es ni más ni menos que el gusto o el acercamiento a esa sociedad que está al margen de ese utilitarismo. Se busca los ambientes marginales, las tertulias, el mundo de, digamos, se empieza a valorar aquello que esa sociedad utilitaria y tan cerrada juzga como enfermo, raro, como marginado. Bueno, el mundo de la prostitución, los cabarets, los pintores, o sea, los artistas, lo que luego la gente llamaba, ¿no?, el mundo de la farándula. Bueno, pues no viene nada más que de lo que se decía despectivamente el mundo de la farándula, venía precisamente de eso, ¿no?, de que es un ambiente que no concordaba con esa idea de sociedad que existía entonces. Bueno, pues el decadentismo
como dije, podemos ver perfectamente reflejado este ambiente que estoy diciendo en el poema de Antífona de Manuel Machado, en el que compara la profesión del poeta con la de la prostitución. Es un poema precioso en el que habla de ese sentimiento que posee el autor en ese momento, ¿no? Bueno, también podemos leer el Mal Poema, en el que también se refleja, también de Manuel Machado, también se refleja esta idea, esta tendencia decadentista. En otro autor que lo refleja claramente esta tendencia es Valle Inclán en la obra de Luces de Bohemia. Quiero detenerme un poco en ella porque habla de lo que explica esa actitud, y es que el autor se revela ante el utilitarismo lo inútil. Voy a reformularlo para que quede más claro. Ante lo utilitario, lo inútil. ¿Qué quiere decir lo inútil? Pues lo que hemos explicado, lo que no sirve y lo que se supone que no sirve, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se pretende es la búsqueda de la belleza, ¿no? Se busca el símbolo, el sueño, lo que no es racional, porque los autores se dan cuenta de que esta fe en la razón que comienza en el siglo XVIII y que comienza con la Ilustración, pues no responde a los grandes interrogantes del ser humano, no responde a todos los interrogantes del ser humano. Y entonces se busca lo que se ha considerado siempre inútil, como por ejemplo la belleza, ¿no? Entonces marca en esta tendencia escapista, como he dicho, se sustituye la búsqueda para contrarrestar esa búsqueda de lo útil, la búsqueda de la belleza a toda costa, la belleza en el poema, la belleza en lo escrito. Se prima en la poesía de estos escritores, se prima la belleza conceptual, la belleza rítmica, la belleza del verso, sin atender exactamente al contenido, aunque el contenido no es más que ese, la búsqueda de algo que no sea útil, que no se acerque más aún a esos presupuestos de esa sociedad que lo ha llevado hasta esta situación. Como he dicho, en Luces de Bohemia se ve bastante bien reflejada esta actitud, este ambiente, ¿no? Aquí Valle Inclán crea el concepto del esperpento, del que hablaremos cuando veamos el capítulo de la novela. Aquí solo quería hacer referencia a él porque pretendía más centrarme en el contexto para hablar un poco de la poesía. Como digo, entonces en estas reacciones podríamos destacar a varios poetas que después también se adscribirán al movimiento del 98, que no es uno después que otro. Yo he empezado por digamos, la actitud escapista, pero se dan a la vez. Sí es cierto que este primer pulso, esta primera corriente que llega con Rubén Darío, suele ser seguida por los escritores cuando son más jóvenes. Algunos escritores no abandonaron nunca este tipo de
de hacer poesía, pero otros comienzan con esa idea y después van madurando hacia otra forma de escribir que no deja de ser modernista, pero que por los temas que trata pues se han incluido en la generación del 98. De acuerdo, pues en esta primera seguimos siempre en la actitud escapista. En esta reacción influye mucho el poeta Rubén Darío, que como sabemos no es español, es de Nicaragua y viene a España y revoluciona, o los poetas encuentran en su forma de hacer poesía un perfecto modelo para expresar aquello que sienten, ¿no? Bueno, pues Rubén Darío, incluso el propio Rubén Darío, que es siempre el que se nombra de modernista, como modernista por excelencia, tiene en sus últimas obras ya una poesía con muchísimo más contenido, no tan centrada en la forma, aunque él era experto en la forma, pero también tiene una evolución como el resto de poetas. Bueno, su obra Azul, en 1888, influye en todos los poetas, en la mayoría en muchísimos poetas españoles, como por ejemplo en Jacinto Benavente, Manuel Machado, del que ya hemos hablado y que seguramente será de los pocos poetas que no abandonasen esta tendencia. Influye en Juan Ramón Jiménez, del que también hablaremos después, que tiene una primera etapa modernista, simbolista, que posteriormente abandonará. Y también tenemos a Antonio Machado. Nombro, digamos, a los poetas más representativos porque son los que vamos a estudiar. Antonio Machado, que también tiene digamos, uno de los grandes representantes de esta época, y lo trataremos tanto en una tendencia como otra, porque Antonio Machado en sus primeras obras, Soledades, Galerías y otros poemas, se ascriba a esta primera tendencia, ¿no? Se basa mucho en el sueño como conocimiento, en la simbología. Ya hablaremos de los símbolos en clase, hemos hablado ya de ellos, el camino. Él nunca abandona el simbolismo, jamás. De hecho, el camino es el símbolo de la vida, el jardín como la representación de la infancia y, como digo, bueno, y varios símbolos que hacen referencia al paso del tiempo, que será uno de los grandes temas que tratará Antonio Machado. En Soledad de Galería y otros poemas, pues manifiesta un poco más se ascribe un poco más esta tendencia que arranca con Rubén Darío. ¿Qué tiene esta tendencia como característica? Que las voy a poner en amarillo, aunque no sé si se verá muy bien. Lo pongo mejor en verde. Bueno, las características. Ya he dicho, la búsqueda de la belleza, una mirada, hay una mirada hacia el pasado, hacia ese pasado en el que no entraba ese racionalismo, en el que no, digamos, no existía esa sociedad
que está comenzando a globalizarse. Por eso se vuelve a los motivos de la Edad Media, que en este momento se considera como una edad espiritual. El hecho de que nosotros consideremos la Edad Media un concepto como una etapa oscura, que de ahí que se llama media, ¿no? Parece como un bloque que impide la sabiduría del mundo grecolatino hasta la modernidad, y no es así. Ese concepto lo tenemos, bueno, gracias a la percepción que en ese momento tuvieron los estudiosos de la Ilustración, ¿no? Aquí se cree todo lo contrario, se mira esa Edad Media también desde otra perspectiva, que es el espiritualismo. Hay una mirada hacia la Edad Media, hacia el romanticismo, que fue el primer movimiento que reaccionó contra esa dictadura de la razón, y se buscan mundos distantes, es decir, mundos que no existen, que no podrían encajarse en una etapa histórica, ¿no? Se busca los mundos orientales, de princesas, un poco de la narrativa de los cuentos clásicos, para escapar, como hemos explicado al principio, de esa sociedad quizá gris, en la que no tienen cabida las cosas bellas e inútiles. Por eso también se buscan también motivos ostentosos, ¿no? Los objetos de Oriente, las joyas, el champán, todo lo que digamos, el derroche de la belleza, de lo puramente festivo y digamos poco productivo. Se intenta buscar se intenta escapar de ahí lo de la actitud escapista, de esta sociedad, y se intenta llenar ese hueco, ese nihilismo, esa nada de la que hemos hablado con Nietzsche. Se intenta buscar una nueva filosofía que se base en el arte. Ahora hablaremos cuando hablemos de la generación del 98, de lo que clásicamente se conoce como la generación del 98, de que se intenta, aquí también, que el arte sea ese instrumento, esa filosofía nueva en la que debe creer el hombre que no quiere convertirse en un simple instrumento, ¿no? El arte como liberador para el hombre, un hombre que está plenamente sumergido cuando me refiero al hombre me refiero al ser humano en general, está plenamente inmerso en esta sociedad absolutamente utilitaria, basada en el producto, como he dicho. En la película de Tiempos Modernos de Charles Chaplin se mira eso muy bien, cómo el hombre se siente enajenado, ¿no? Ni siquiera culmina su trabajo, no puede sentirse satisfecho, simplemente se dedica a aportar su granito de arena en una cadena de producción. Pues eso es lo que intenta un poco esta actitud escapista, y por eso su mirada hacia la Edad Media, hacia los mundos distantes, hacia las actitudes románticas. Y hacia los motivos ostentosos. Vamos a pasar a hablar de la otra reacción ante este panorama.
Hemos visto la reacción A. Vamos a ver la segunda reacción, lo que se ha conocido como la generación del 98. La voy a poner en rojo. Y es una actitud, yo la suelo calificar, por no llamarla generación del 98, como una actitud de compromiso. Actitud, más que de compromiso, actitud regeneracionista, de regenerar. Porque como hemos visto, el tema de la reforma de España, de la identidad de España, se convierte en una constante. Pongo aquí entre paréntesis generación del 98 para que entendamos exactamente a qué me estoy refiriendo. De acuerdo. Lo primero, como digo, que preocupa el ser de España, la identidad de España. Este tema probablemente no nos suene a antiguo porque estamos en una época en la que no se han armonizado los regionalismos en España. Hay distintas sensibilidades y uno de los escritores periodistas de esta época, Joaquín Costa, define muy bien este contexto en el que se encuentra España. Define España como una sombra y apariencia de nación. O sea, España es una nación, pero no se siente realmente así. Hay muchas sensibilidades, no hay concepto de unión. Entonces, ¿qué intentan estos autores? La búsqueda de esa identidad. Y esa regeneración que hemos dicho que parte de la idea de esa institución libre de enseñanza por la que la mayoría de los escritores pasan, y buscan regenerar esa idea de nación y de reeducar al pueblo, como he dicho. Y al igual que en la otra actitud, se intenta que sea el arte esa guía para el pueblo para liberarse de la sociedad en la que está inmerso, ¿no? Por eso en vuestros apuntes pone que a la generación del 98 le duele España, ¿no? O sea, le duele la situación en la que está el país e intenta con el arte hacer reflexionar sobre ello, cuanto menos, e intentar que el pueblo se sienta partícipe también de esa idea de regeneración. Entonces, la generación del 98 lo que intenta es acercarse a la realidad. Hay un acercamiento hacia la realidad. Voy a ponerlo en color verde para que veamos las características. Hay un acercamiento hacia la realidad porque, como hemos explicado, precisamente la otra actitud lo que buscaba era escapar de esa realidad, ¿no? Para hacerle frente, no para no hacerle caso, sino que esa es su forma de protesta. Aquí un poco se intenta acercarse a la realidad a través de la literatura. O sea, hablar de los problemas, hay un compromiso con los problemas sociales y, como digo, con el
el hecho de buscar una identidad propia. Para buscar esa identidad de España se fijan en el núcleo de Castilla, Castilla-León, Castilla la Vieja. ¿Por qué Castilla? Porque en ese intento de reagrupar esas distintas sensibilidades, los regionalismos, se busca Castilla como el núcleo originario de lo que se supone que era nuestro país, ¿no? De donde nace la mal llamada Reconquista, la conquista de España, y de esta manera Castilla se convierte en un símbolo, porque ya hemos dicho que aunque hay un acercamiento a la realidad, en el fondo nunca abandonan el lenguaje que se propone en esa primera actitud del modernismo, de buscar los símbolos para no hablar directamente, sino que el lector tenga que entender, tenga que buscar la solución de ese símbolo, ¿no? El símbolo no es ni más ni menos que la representación de un concepto, ¿no? Entonces Castilla se convierte en el símbolo de esa España que en algún momento fue gloriosa y ahora no lo es. Castilla es, por un lado, Castilla representa al pueblo, pero representa al pueblo en general. El pueblo es un concepto que también tiene muchísima importancia en la generación del 98. ¿Por qué? Porque el pueblo presenta dos caras. Por un lado presenta esa traba para avanzar, esa parte del pueblo irracional, cerrada, que no avanza, que sigue proclamando, que sigue perpetuando esas costumbres tradicionales, el dominio de la religión, la irracionalidad, la ignorancia, que impide que se avance, que permite que se mantenga la restauración, que permite que siga existiendo el caciquismo. Entonces el pueblo tiene esa doble faceta representa esa doble faceta de ignorancia y de esperanza en un futuro, en una juventud que puede cambiar ese panorama. Eso es lo que ellos intentan. Esta doble faceta del pueblo y esta relación del escritor con esa doble faceta del pueblo puede verse muy bien, porque ya lo hemos visto, en el poema El mañana efímero de Antonio Machado, ¿no? Esa contraposición de ese pueblo que no quiere avanzar y de ese otro que está esperando y que necesita encontrar ese espacio para que las cosas cambien. Bueno, entonces, como he dicho, Castilla, el pueblo, se convierten en el núcleo germinal. De hecho, tanto Castilla como el pueblo nos llevarán al concepto de intrahistoria, que no lo apunto aquí porque en el próximo vídeo en el que hablemos de la narrativa lo comentaré más pormenorizadamente, porque me interesa más cómo se refleja en la narrativa de Unamuno. Además, hay otros temas que preocupan a estos autores, que sería la angustia existencial, como hemos dicho antes, tanto con la influencia de Nietzsche como de Schopenhauer, que un poco influye aunque se me ha olvidado mencionarlo, en la actitud escapista del principio. La angustia existencial
surge a raíz de que se ponen en duda todos los pilares que sostenían las sociedades antiguas. No, si, de ahí la afirmación de Nietzsche de que Dios ha muerto, ¿no? Si ya no hay nada en lo que creer, el hombre se pregunta con aún más vehemencia por qué está aquí, hacia dónde va, cuál es el sentido de la vida. Entonces, la angustia existencial va ligada directamente con la crisis religiosa. Esto se ve reflejado en uno de los poetas que ahora voy a nombrar, en uno de los poetas más representativos, que es Antonio Machado, y también Unamuno. ¿Vale? Los dos, y el resto de escritores también en la novela, muestran esa preocupación por la religión. ¿Por qué la angustia existencial y la crisis religiosa, digamos, van de alguna manera unidas? Necesitan saber qué es la vida. Entonces, de ahí, como la angustia existencial, podemos poner de ejemplo el famoso poema de Antonio Machado de Caminante no hay camino, ¿no? Su idea del destino, su idea de la vida, de que la vida se hace a partir de decisiones, de que no hay un destino escrito. Y podemos también ver esta angustia existencial en Unamuno, pero se ve muy bien reflejado en su novela, y por eso lo hablaremos en el vídeo de la narrativa del siglo XX hasta el 39. La crisis religiosa, como digo, podemos leer La oración del ateo de Unamuno, que es un poema magnífico en el que habla de esa necesidad de creer en Dios, no de que se crea en Dios directamente, sino de la necesidad de que exista, ¿no? Es un canto angustioso hacia esa facilidad que suponía creer en Dios sin tener ninguna duda. Y además estos escritores luchan también porque la Iglesia deja de tener el poder que tiene sobre la sociedad, porque eso implica que ese pueblo del que hablábamos antes, esa faceta del pueblo que no deja avanzar, porque sigue creyendo en ciertos hábitos que impiden que se piense libremente en una serie de conceptos, de creencias, y buscan en la crisis religiosa una religión más íntima, una relación con Dios más íntima, sin la intermediación de la Iglesia, ¿no? Se busca un Dios más humano, un Dios menos castigador que ese que proponía la Iglesia, ¿no? Y eso lo podemos ver reflejado, como expliqué en clase, en el poema de La saeta de Antonio Machado, que hoy, aunque se toca en todas las bandas de Semana Santa, él buscaba precisamente lo contrario. No era el Dios del madero, sino el Dios humano, el Jesús que había andado en el mar, ¿no? El que había hecho cosas, el que se había acercado a esos marginados sociales y el que había intentado cambiar la sociedad. Bueno, vamos a nombrar, aunque ya los tenéis en vuestros apuntes, a los poetas más representativos de esta segunda actitud, y que ya nos servirá para hablar de la narrativa en el próximo vídeo. Bueno, como he dicho, como estamos hablando de la poesía, me he centrado en Unamuno, y Antonio Machado, que, como hemos explicado, tiene varias etapas. Antonio Machado tiene una primera etapa modernista y una segunda etapa que es más noventallochista, ¿no? Que es el concepto que utilizamos y que se suele utilizar en los apuntes, aunque no sea demasiado correcto. Y
esa sería representada por la obra de Campos de Castilla. Campos de Castilla que se publicó en 1912 y que supuso, como veis bien en el título, ese acercamiento al 98, aunque él nunca abandona el lenguaje modernista y ya hemos visto el simbolismo sobre todo que vimos en el poema del Olmo Seco. Además de eso, nunca abandona el sueño como conocimiento, el paso del tiempo que va unido a ese tema que hemos hablado de la angustia existencial. Después, Antonio Machado tiene otra etapa, digamos, aquí estaríamos en la segunda etapa. La primera etapa, digamos, más modernista, aunque ya os he dicho que a mí no me gusta una primera etapa modernista, una segunda etapa más noventayochista. No me gusta llamarlo así, pero lo llamo así como digo porque es así como vienen los apuntes y como quizá comprendan mejor si lo explicamos así en selectividad. Y una tercera etapa que es más filosófica, podríamos llamar, que es la que representa su obra Proverbios y Cantares. Una etapa más madura de Antonio Machado, en la que el paso del tiempo, la vida, la angustia existencial, pues quedan más de manifiesto. Unamuno hablaremos de él aún, lo desarrollaremos más su figura en la novela, aunque fue muy importante también como poeta. En este sentido, pues nos interesa más como novelista que como poeta, y lo desarrollaremos en el siguiente vídeo. Otros autores que también vamos a desarrollar en el tema de la novela y que pertenecen también a esta etapa del 98 son Ramiro de Maeztu, Azorín, que toma su apodo, porque este no es su nombre real, de uno de los personajes de sus novelas, Pío Baroja, que nos tendremos que detener en él en El árbol de la ciencia, por tanto en la novela, y Valle Inclán, que lo estudiaremos aún mejor en el teatro, aunque ya lo he nombrado antes en con su obra Luces de Bohemia por el tema del decadentismo. Bueno, espero que os haya servido de ayuda para que entendamos mejor los poemas que estamos estudiando en clase y nada, apuntad todas las dudas que tengáis sobre esto y las resolveremos en clase. Un saludo.